Hosana al que viene en el nombre del Señor. Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Señor, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se imagina usted lo que habría sido esa semana que inició los eventos de Semana Santa? En Jerusalén, las calles polvorosas, las multitudes en expectativa a lo que iba a pasar, porque ellos sabían y oían que el profeta Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, venía a Jerusalén. ¿Qué pasaría con este hombre al entrar cuando encontrara el templo y los que vendían preparándose para la Pascua? ¿Qué pasaría? ¿Haría lo mismo que hizo antes cuando los echó fuera? ¿Qué pasaría cuando esta persona que puede resucitar a los muertos, que puede abrir los ojos de los ciegos, que puede sanar a los enfermos, cuando esta persona venga a Jerusalén? ¿Qué pasaría? Muchos estaban ansiosos de escuchar las palabras de la multitud. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Porque sabían que bajo la opresión romana tener otro rey aparte que César, eso significaba rebelión y los romanos podían llegar y destruir la ciudad completa. Las personas gobernantes estaban ansiosas, los fariseos, líderes religiosos estaban ansiosos porque la multitud incontrolable veía en Jesús al Mesías prometido, pero los judíos religiosos no lo reconocían como tal. ¿Qué pasarían con los sacrificios, con los templos, con su estilo de vida, las ganancias, los dineros? Y encima de todo el montón de chiquillos corriendo por todos lados, cortando palmas, diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Frustrados, los líderes religiosos le dijeron a Jesús, ¿no te molesta lo que dicen estos niños? Mándalos que se callen. Y Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras mismas clamarían. Las piedras mismas que Juan el Bautista dijo, de estas Dios puede levantar hijos a Abraham. Las piedras mismas que darían testimonio de la fidelidad de Dios en las tablas de los 10 mandamientos, son las piedras mismas las que reconocerían al Rey. Pero ¿cómo es que ustedes no reconocen la venida del Rey? ¿Qué habrá sido en ese primer siglo el comienzo y la entrada del Rey? ¿Qué vendría buscando Jesús? Miren, la misericordia y sabiduría de Dios. Dios prometió que vendría un día un Salvador, el Mesías, el Rey, el ungido, quien rescataría a la humanidad, pero también traería justicia y juzgaría a los enemigos de Dios y traería justicia a este mundo, restaurando todo lo que el pecado ha lastimado. Pero Dios en su misericordia lo hizo de esta manera. Primero envió al Rey a buscar y a salvar los que se habían perdido. Cuando Jesús vino en esa primera semana en Jerusalén, la Semana Santa, Jesús entró a Jerusalén en un burro, un animal de carga, manso y humilde, anunciando la paz a Israel. ¿Lo recibió la gente? La Biblia dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que deberían estar preparados para la venida del Rey no estaban preparados. Juan el Bautista dijo, preparen el camino del Señor. Toda montaña se va a allanar, todo camino torcido se va a enderezar, porque hay que preparar un camino al Señor. Pero el pueblo de Israel no se preparó. El pueblo de Israel, en lugar de reconocer al Rey, le dieron la espalda. Antes de entrar en Jerusalén, Jesús llega a una parte de la ciudad y ve una higuera. Se acerca a la higuera buscando fruto. ¿Sabe qué encontró? Puras hojas, no fruto. Y Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. El Rey vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido, pero el Rey mismo que vino a salvar a los perdidos es el Rey que ha prometido regresar una segunda vez a juzgar a los vivos, a los muertos y a traer una justicia permanente en este mundo. Este mismo Rey viene, pero cuando el Señor Jesús regrese, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos preparados? ¿Seremos de aquellos que gritan, Hosana al Hijo de David, Señor, sálvanos? ¿O seremos de los que digamos, shh, no hagas ruido, así estamos bien, déjanos? No hagas olas, ¿verdad? No te lo tomes tan en serio. Déjanos con nuestra religión de hojas y de apariencias. Por cierto, interesante, ¿no? En Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron por primera vez, se abren sus ojos, se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué hacen para cubrir su desnudez? Se cosen hojas de higuera.
Pero esas higueras son insuficientes porque Dios puede ver a través de nosotros todo lo que hay en nuestro corazón. Y cuando el Rey viene buscando fruto en nuestras vidas y no lo hay, lo único que queda es juicio. ¿Estás preparado para Jesús si Él viniera hoy? ¿Cómo te encontraría? ¿Te encontraría fiel, preparado para el Rey? ¿O te encontraría tan ocupado en tu religión, en tus negocios de este mundo, que preferirías que Jesús no aparezca y te sea una inconveniencia invitándote al arrepentimiento? Hemos estado hablando de la carta de segunda de Pedro. Hoy es el último mensaje de la segunda carta de Pedro que vamos a compartir. Y en esta carta el apóstol Pedro invita a los creyentes, a los cristianos, a permanecer fieles hasta el fin. Ahí está mejor. Fieles hasta el fin. Dios le dice a Pedro que les deje un legado espiritual para que después de su partida, después de que Pedro muera, esos creyentes puedan saber cómo ser fieles al Señor. Si usted se acuerda de las primeras semanas cuando hablamos en el capítulo 1, Pedro nos dice: sigue adelante, mantente fiel, y el discipulado es un proceso donde tú tienes que añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y 7 características de crecimiento. Dios quiere que seas fiel. Aunque Él sabe que no somos perfectos, lo que Dios viene buscando es fidelidad. Aférrate a Jesús, fiel. Pedro dice en 2 de Pedro, en capítulo 2, dice: ser fiel a veces va a encontrar dificultades, va a haber luchas, va a haber falsos maestros, va a haber personas que quieran apartarte del camino de Jesús en sus propias agendas. Resístelos. Resiste la idolatría, resiste la inmoralidad, resiste la sensualidad. Mantente fiel a Jesús. Deja que Él te santifique. También nos dice: aférrate a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque capítulo 3, 2 de Pedro 3, dice: va a haber personas que se van a burlar de tu fe. Va a haber personas que te van a decir: no lo tomes tan en serio, esto no es para tanto. Y Pedro dice: no, es para tanto. El día del Señor viene. Dios es paciente con nosotros, tenemos trabajo que hacer. Dios quiere que llevemos el evangelio y la salvación a otros, pero mantente diligente. No solamente mantente fiel, sino también mantén la esperanza en medio de un mundo cínico y tóxico. Sé una persona de esperanza. Sé una persona de esperanza sabiendo que el reino viene. Todo eso que Pedro nos ha venido diciendo, al principio suena bien. Pero conforme vamos en esta caminata con Jesús, siguiéndole, a veces uno se cansa. A veces uno quiere ser fiel, pero híjole, está uno a punto de tirar la toalla por los problemas que uno tiene. A veces uno quiere ser positivo y quiere tener esperanza, pero a veces tantas malas noticias, los problemas que uno enfrenta mismo, a veces lo hacen a uno decaerse. ¿Cómo le hago para seguir fiel y seguir en esperanza con Jesús? En uno de los evangelios, en Lucas capítulo 7, Jesús nos dice una historia acerca de Jesús. En una ocasión dice que Él fue invitado a comer a la casa de un líder religioso, un fariseo, se llamaba Simón. Jesús vino a comer a la casa del fariseo Simón y entró, y después de que empezaron a comer, una mujer de mala reputación, una mujer que los demás llamaban pecadora, entra en la casa. Y sin que la puedan detener, se acerca a Jesús y se junta sobre los pies de Jesús y empieza a llorar sobre los pies de Jesús y empieza a secar sus lágrimas de sus pies con sus cabellos. A lo mejor tenía cabello largo o estaba muy de cerca, pero empieza a secar sus pies con sus cabellos. Y el fariseo que lo invitó, Simón, dentro de sí en sus pensamientos dice: este cuate, si supiera qué clase de mujer le está tocando, ni profeta es, porque ni sabe. No sabe ni en la que se está metiendo. Una mujer de ese tipo al tocarte te contaminaba ritualmente. No sabe ni con quién se está metiendo. Pero Jesús conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra vida. Jesús pacientemente espera y deja que la mujer termine y le dice a Simón: Simón, tengo una pregunta que hacerte. Di, maestro. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía $1,000,000, el otro le debía $100. Y no tenían con qué pagar ninguno de los dos, así que ordenó que se hiciera justicia, venderlos, lo que fuera. Pero rogándole, fue movido a misericordia y les perdonó la deuda a ambos. Déjame preguntarte, Simón, de estos dos, ¿cuál crees que le ame más? Simón dice: pues claramente la persona a la que se le perdonó más, ¿no? Y Jesús, me imagino, ¿no?, pensando dentro de sí al Señor,
Simón, tú no te das cuenta, no tienes la más remota idea de la condición en la que te encuentras. Tú piensas que conoces a esta mujer también porque es pecadora. Tú piensas juzgándola que tú eres mucho mejor que ella, ¿no? Tú piensas que tú estás bien, que tú no necesitas de nada, que eres justo. Pero no tienes ni idea de la deuda que tú me debes, Simón. Jesús le dice a Simón, ¿ves a esta mujer que está aquí? Yo entré en tu casa. Tú no me diste beso, ni siquiera me recibiste con la hospitalidad normal a una visita. No me ofreciste agua para lavar mis pies, y esta mujer desde que he entrado no deja de besar mis pies, de llorar sobre ellos, secarlos con su cabello. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, les son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, le dice la mujer. Pero a Simón no le dijo más. Cuando el rey viene a tu casa, ¿cómo lo recibes? ¿Lo recibes como alguien que ya tiene todo bien hecho y todo está bien, no hagan olas, mi vida tiene sentido y nada más es un accesorio? Espiritual es como un retrato, ¿no? O como algo que te cuelgas en el cuello, así una medallita. O como una estampita en tu cartera para las malas influencias. ¿Así es Jesús en tu vida? ¿O es la presencia de Jesús, la presencia de Dios, ante quien te das cuenta que no eres digno de pararte? ¿Ante quien te das cuenta que tú eres un pecador con una deuda enorme que no puedes saldar por tu propia cuenta, y aparte de la misericordia de Dios, que no tienes un futuro alguno? Porque todos aquellos que vienen a Jesús con humildad, todos aquellos que vienen a Jesús reconociendo sus pecados, Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque no hay justo ni aun uno. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 23. Pero hay gente que piensa que son justos, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que nuestra vida simplemente se trata de religión, de ceremonias, de sacrificios. Nuestra vida no podría comprar el perdón de Dios con lo mejor de nuestra vida. Pero ahí está Jesús, ahí está el Rey. Y el Rey ha venido para darnos lo que nosotros no podemos ganar. Precisamente así es como termina Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 nos dice que podemos tener fe y ser fieles, podemos tener esperanza y mantenernos con esperanza, porque todos aquellos que se acercan a Jesús tienen en la gracia de Dios, en el favor de Dios, lo que no pueden ganarse por sí mismos. Su futuro de aquellos que creen en Jesús ya están asegurados. Y Dios puede cambiar los momentos más difíciles y nuestros quebrantamientos, nuestras imperfecciones, en oportunidades para su gloria. Entonces, la conclusión de Segunda de Pedro, la cual vamos a hablar el día de hoy, es esta. ¿Cómo somos fieles hasta el fin? Básicamente, solamente por la gracia de Dios los fieles discípulos de Cristo perseveran hasta el fin. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre lo que Jesús nos ofrece y lo que la religión nos ofrece? La gran diferencia entre el evangelio y la religión es la gracia de Dios. Todas las religiones del mundo te dicen que si tú te portas bien, que haces buenas obras, que si haces tal o cual ceremonia, tú te puedes ganar el cielo. Pero esa es una gran mentira. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca. El apóstol Pedro sabía bien que por su propio esfuerzo no podemos ganarnos el cielo. El apóstol Pedro tenía iniciativa, le echaba ganas, pero ¿sabes qué? El apóstol Pedro, vez tras vez, su mejor esfuerzo no era suficiente. Fracasó el apóstol Pedro, ¿no? ¿Te acuerdas en la semana antes de que Jesús fuera a la cruz? Lo negó 3 veces con maldición. Pero Jesús tiernamente regresa y lo restaura y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús te ofrece lo que el mundo de la religión y tú mismo no te puedes ganar. Por eso
podemos ser fieles hasta el fin. Vamos a hablar el día de hoy de la gracia de Dios. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al versículo 18. 2 de Pedro 3, 11 al 18. Vamos a ver cómo es que la gracia de Dios nos apunta en la dirección de Jesús, donde no hay pierde, perseverando hasta el fin. 2 de Pedro 3, 11 al 18. Vamos a ver que los fieles discípulos de Cristo perseveran hasta el fin, convencidos de que la gracia de Dios puede hacer 3 cosas en nuestra vida. Vamos a empezar a leer ahí 2 de Pedro 3, 11 al 18. Dice ahí: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Los fieles discípulos de Cristo perseveran hasta el fin, convencidos de que la gracia de Dios está, primero, cambiando nuestras imperfecciones en su justicia perfecta. ¿Por qué podemos ser fieles a Jesús hasta el fin? Porque Dios está cambiando nuestras imperfecciones en su justicia perfecta. Mira lo que dice de nuevo el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿A qué se refiere Pedro con todas estas cosas? Bueno, en los versículos anteriores nos habló acerca de cómo el día del Señor, la segunda venida del Señor, va a hacer a un lado todo lo que está mal en este mundo, la maldad, el pecado, y va a traer un reino donde viva la justicia, un reino donde la justicia sea perfecta. El reino de Dios viene a traer una justicia perfecta, pero significa que el reino de Dios viene a traer juicio sobre los pecadores. Quiero que piense por un momento. Todo aquello en lo cual usted invierte su vida en este momento tiene uno de 2 propósitos. Uno es simplemente hacer lo que su carne, lo que este mundo, lo que el enemigo quiere. Y todo lo que tenga que ver con el mundo, aquí se va a quedar. La otra opción, que es la opción que Dios nos da, es invertir en la eternidad, invertir para la gloria de Dios. Todo lo que usted invierta para la gloria de Dios va a tener un fruto eterno. Eso nos dijo Pedro la semana pasada, ¿se acuerda? Cuando invertimos para la eternidad, el Señor nos da la recompensa de la eternidad y su gloria. Pero lo bueno del mensaje, hermanos, es este: tenemos el mejor mensaje que cualquier persona pudiera escuchar. A pesar de que este mundo va a desaparecer, a pesar de que este mundo va a ser deshecho por completo, Dios lo va a recrear y va a restaurar la creación completamente. Dios está utilizando personas imperfectas en este mundo para transformarlas en trofeos de su gloria. En otras palabras, si una persona como Pedro, que falló a Jesús tan radicalmente, puede ser transformada en un santo como Pedro, tenemos esperanza. El mensaje de Cristo, el mensaje de la gracia de Dios, no dice: mírame a mí, qué bueno soy. Dice: mira al Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Si este mundo de pecado, si este mundo corrompido puede ser transformado y rescatado y restaurado, a lo mejor hay esperanza para nosotros, ¿no? Hermanos, Dios, cuando nos ve a nuestras vidas, Él ve más allá de nuestra apariencia. A veces venimos a la iglesia, a veces escuchamos música cristiana, a veces vivimos como si todo estuviera bien. Pero Dios conoce las luchas que cada uno de nosotros tenemos. En las congregaciones tenemos todos nosotros personas que un día vivimos sin Cristo y venimos cargando un titi, ¿verdad? ¿Un qué? Un titipuchal de cosas, ¿verdad? En nuestra vida pasada. Venimos cargando todo tipo de pecados. Aquí en la iglesia hay gente que lucha con drogas,
Hay gente que lucha con homosexualidad, hay gente que lucha con pornografía, hay gente que lucha con la amargura, con el rencor, con el chisme. Pero si Dios puede rescatar a personas pecadoras que son chismosos o fueron ladrones o fueron lo que fueran y los puede transformar en instrumentos de su gracia, hay esperanza para este mundo, ¿no? Porque no se trata de qué tan buenos somos nosotros, se trata del mensaje que le damos al mundo, de decir, mira, todo lo que ves alrededor no es como Dios quiere que sea. El reino viene y lo va a restaurar. Por eso oramos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Oramos por un reino perfecto, donde Pedro nos dice, mora la justicia. Un reino donde la justicia de Dios está presente siempre. Por eso oramos, pero todavía no estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está renovándonos y restaurándonos. Mira lo que dice Pedro ahí, versículo 15, dice, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Te fijas? Dios quiere que mientras el reino venga, tú y yo nos preparemos para compartir un mensaje donde Dios nos está transformando a su imagen. Si Dios puede cambiarnos de pecadores a quien Dios es, hay esperanza. Mira, el apóstol Pablo, dice Pedro aquí mismo, Pablo ha escrito acerca de esto. Esa es una de las referencias, pocas referencias en la Biblia donde un escritor de la Biblia se refiere a otro. En el siglo I los apóstoles estaban ya muriendo como mártires o de edad, de lo que fuera, pero estaban dejando un legado, y Pedro nos dice, el apóstol Pablo ha escrito acerca de esto también. ¿Recuerdas en Filipenses capítulo 1 versículo 6? Pablo dice, lo que nosotros no terminemos aquí, Dios lo va a terminar Él mismo, ¿no? Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La venida de Cristo es una venida de esperanza, es una venida donde nosotros vamos a poder recibir la obra completa de Cristo. En otras palabras, lo más difícil para transformar nuestra vida, Dios ya lo hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios hizo? La salvación, la muerte de Jesús en la cruz, la resurrección de Cristo. Ya Dios lo hizo. Ahora, ¿qué le falta? Lo que nos falta de recibir, Dios lo va a terminar cuando Él venga. Pero mientras tanto, tenemos una historia que contar. Y la historia es esta: Dios está cambiando nuestras imperfecciones en su justicia perfecta. Entonces es algo que la gracia de Dios solamente puede hacer. En otras palabras, Dios quiere que tú te sientas libre de apuntarle a Él, no apuntarte a ti. Porque cuando tú te apuntas a ti mismo como la fuente de esta fe, el peso es demasiado para llevar. Todos nosotros como seres humanos en algún momento nos vamos a romper. Cuando tú sigues a un ser humano, sea el pastor, sea una celebridad, sea lo que sea, todos te vamos a decepcionar en cualquier momento. En cualquier momento. Solamente hay uno que nunca lo va a hacer. ¿Sabes quién es? Jesús. Jesús nunca te va a decepcionar. Entonces, Pedro quiere que entiendas que todo esto es temporal, pero que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no te va a fallar. Todo esto va a pasar, pero si tú te enfocas en Jesús, lo que tú le des a Jesús, y cuando tú sigues a Jesús, eso va a permanecer. No solamente esto. Segundo, la gracia de Dios está reemplazando nuestras manchas con su paz. Lee conmigo de nuevo el versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tú y yo estamos en la lucha, ¿verdad? A veces altas, a veces bajas. A veces nuestro andar va bien, somos fieles, tenemos esperanza, estamos haciendo la obra de Dios, y a veces cedemos al pecado. Cedemos a la carne, cedemos a este mundo y empezamos a desanimarnos. Nuestras vestiduras, que son un símbolo de la justicia perfecta de Cristo, la justicia que Cristo ganó para nosotros, a veces se manchan. Por eso Jesús, ¿recuerdas en la última cena? Jesús se quitó su manto, se puso una toalla de esclavo, ¿y qué fue lo que hizo con sus discípulos? Les lavó los pies. Le dijo: el que está limpio ya está lavado y no tiene más que lavarse los pies. Tú y yo, en este mundo polvoroso y terregoso, aun cuando ya hemos recibido la justicia de Cristo, a veces nuestros pies se enlodan. ¿Y sabes qué Dios nos dijo? Que nos lavemos los pies los unos a otros. Nuestro ministerio, nuestra vida cristiana es para quitar esas manchas. Yo soy una persona que
no me gusta el desorden. Trato de poner las cosas en orden tanto cuando puedo y me cuesta mucho trabajo trabajar con niños. Hace un ratito vimos los niños con sus palmas, ¿verdad? Se ven bien lindos, bien organizados. Pero si usted tiene niños chiquitos o ha tenido niños chiquitos, usted se da cuenta que mantener a los niños chiquitos limpios es todo un asunto, ¿verdad? Un niño chiquito está encantado jugando con el lodo. Yo me acuerdo una vez cuando tenía como unos 4 años, mi mamá me acababa de dar un baño, estaba limpiecito porque en la tarde iba a haber una fiesta a la que íbamos a ir a un cumpleaños. Entonces mamá me llevó a la fiesta, a un cumpleaños, y en el cumpleaños había muchos niños y en la parte de afuera había un lugar donde estaban haciendo construcción y había una montaña de arena. No, arena y agua. No, pues los chiquillos nos fuimos a jugar y los papás se quedaron platicando. Fuimos a jugar a la montaña. ¿Sabe qué jugamos? Echarnos clavados de arena. Hicimos un lago. No. Acabé de arriba abajo cubierto en lodo. ¿Y qué hizo mi mamá? Pues a limpiarme, ¿no? A limpiarme otra vez. Yo con mis chiquillos, a veces cuando tienen las manitas pegostiosas, después de un día de limpiar la casa y andan tocando todo, haciendo mugrero, ¿quieres que siga limpiando? Y les grito y a recoger, ¿verdad? Y ya estoy trabajando en ello, pero después de la frustración, qué difícil es mantenerlos limpios. Pero ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios es más bien como mi esposa. Cuando los chamacos se ensucian o algo de la cara, ¿qué hace la mamá? A ver, venga. Antes de que se vayan, ¿verdad? Ahí anda viendo qué le falta, limpiando aquí y allá. El baño, las rutinas, la educación, la enseñanza. ¿Sabe qué hace Dios? Dios ya ha hecho todo para que tú y yo tengamos una vestidura resplandeciente en Cristo. Ya nos compró una justicia perfecta. Pero tú y yo de vez en cuando nos manchamos aquí y allá. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios le dice, a ver, mijo, venga. Nos limpia. El proceso de santificación en el que estamos es el proceso amoroso de Dios de transformarnos a su imagen, una limpiadita a la vez. Este mundo, si tienes imperfecciones, ¿sabes qué te va a decir? Estás viejo, estás gordo, estás arrugado, no sirves para nada, no eres bonito, no eres guapo. ¿Quién te va a querer con esa cara? Así es el mundo, tóxico. Pero ¿sabes qué Jesús te dice? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. En Jesús tú encuentras el amor de un padre, de una madre, incondicional. Un amor que cuando ve tus pecados, un amor que cuando ve las áreas donde tienes que cambiar, se acerca y te limpia. Primera de Juan capítulo 1 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente Dios te ha dado una justicia perfecta y perdurable y que va a traer el reino por completo, Dios también te ha dado maneras de limpiarte los pies y la cara y cualquier mancha que tengas por medio de la confesión. Entonces Pedro quiere que entiendas que lo que Dios quiere darte en medio de tus luchas, en medio de las manchas de esta vida, Dios quiere reemplazar esas luchas por su paz. ¿Te fijaste cómo dijo ahí? Dice, por lo cual, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Cuando tú te acercas a Jesús, aun cuando tú y yo la regamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mira la historia que Dios quiere que le contemos al mundo. Tenemos un Dios que nos ha dado una justicia, la justicia de su reino. Ya nos ha perdonado por Jesús. Pero aunque no somos perfectos y estamos en proceso de transformación, cuando la regamos, Él limpia nuestras manchas y Él pone su paz en nuestro corazón. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, con toda oración y súplica sean conocidas sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. ¿Te fijas? En este mundo quiere que te preocupes de todo, pero Dios ya proveyó para tus preocupaciones. ¿A quién proveyó? A Cristo Jesús. Dios quiere darte su paz. Dios está reemplazando nuestras manchas con su paz. Y una cosa más. Número 3. La gracia de Dios está cambiando nuestros errores en oportunidades de gloria eterna. Mira lo que dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si Dios ya ha provisto el perdón de nuestros pecados, si Dios ya ha provisto la confesión cuando nos manchamos de pecado, entonces ¿ya la hicimos? Hay un reto más que Pedro quiere que tú recuerdes, y ese reto es las falsas enseñanzas, la herejía, cuando tú empiezas a creer cosas que no son la palabra de Dios. Pedro te dice, la única manera de regarla es apartándote del camino de Jesús. Y va a haber personas que son inconstantes, personas que son personas de error, indoctos. Van a tratar de desviar tu atención y tu camino del llamado de Jesús. Van a tratar de cuestionar tu firmeza. En el momento que tú quitas tus ojos de Jesús, estás perdido. Pero aún allí, cuando tú te pierdas, cuando llegue el día donde tú te desperdicies todo lo que tu Padre te ha dado, cuando llegue el día donde tú malgastes en malas prácticas todo lo que Dios te ha dado y estés comiendo de la comida de los cerdos, porque nadie te da de comer, en ese día, cuando veas qué amargo es el mundo, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de cuántos jornaleros en la casa de tu Padre tienen abundancia de pan, mientras tú pereces de hambre. Acuérdate cuando andes en el camino del error, que si te regresas a la casa de tu Padre y le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En ese día tu Padre va a estar esperándote, te va a recibir con un abrazo, te va a quitar los andrajos y va a poner un vestido nuevo, te va a poner un anillo de oro y va a decir, este es mi hijo, que se había muerto y está vivo, ha revivido, se había perdido y es hallado. Acuérdate, cuando te desvíes del camino del Señor, que solo hay uno que nunca te va a dar la espalda. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, aun cuando a veces te revuelques en el lodo, tu Padre te ve y reconoce que eres su hijo y te va a levantar y te va a bañar y te va a limpiar, y a veces su disciplina y su baño duele, pero te va a recibir como a hijo con su amor. Porque Dios, para aquellos que han puesto su fe en Jesús, no es un cuate, no es un amigo, no es un diosito, es un Padre que nunca se rinde y es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Por eso Pedro dice aquí al final, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú ya conoces a Jesús, ¿verdad? ¿Ya lo conoces? Pero aún no lo conoces lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque toda la eternidad no nos va a bastar para entender la profundidad de su amor por nosotros. Como Pablo nos dijo en Efesios 3, ¿no? Y esto pido en oración, que su amor abunde más y más en toda ciencia y todo conocimiento, para que puedan comprender la altura, la profundidad, la anchura, la magnitud del amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pedro nos dice, yo llevo muchos años siguiendo a Jesús, pero yo mismo todavía no he podido extinguir la profundidad de su amor, de su gracia. Y mira lo que Dios dice ahí. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando nosotros en nuestro error volvemos al Señor, Dios cambia nuestros errores en oportunidades de gloria eterna. A final de cuentas, hermanos, lo único que vamos a poder traerle a Dios es la gloria de haber vivido una vida para sus propósitos y para Él. Cuando sigues a Jesús, no hay manera de equivocarse ni de errarle. Y eso es lo que ya te había dicho antes, ¿no? ¿Te acuerdas del versículo? A lo mejor lo aprendiste en la escuela dominical, Proverbios 3, 5 al 7. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Yo no sé dónde estés el día de hoy. A lo mejor tú estás aquí como tu última oportunidad diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer nada. Hoy es el último. Sigue a Jesús, porque nadie te va a amar como Él. Tráele tus lágrimas a sus pies. Deja que te lave los pies Él mismo. Él quiere servirte. Él vino por ti. A lo mejor tú estás aquí desanimado por el mismo pecado con el que siempre luchas. ¿Sabes qué? Dios no está desanimado. Dios no está decepcionado. Dios ya ha provisto para que tú crezcas un paso a la vez. Mantente fiel. Él está obrando en ti. A lo mejor tú vienes bien alejado de Dios, bien alejado de Dios. Posiblemente hoy es el día de regresar a Él. Decirle, Señor, hoy me doy cuenta que nadie me ama como tú. Te necesito, Jesús. Te necesito. Independiente de donde estés, aun cuando tus caminos a veces sean torcidos, Él es poderoso para regresarte a sus caminos. Voy a cerrar con esto. No dejes que las altas y bajas de tu jornada te impidan ganar la carrera. Mantente fiel hasta el final. Mantente firme en su gracia. Si tú simplemente te mantienes firme en Jesús, Dios va a terminar lo que Él ya empezó. Oremos. Vamos a celebrar juntos en un minuto la cena del Señor. Y al venir a esta mesa recordamos que así como Jesús cuando estuvo en ese encuentro con la mujer, Él viene a reclinarse y a estar con nosotros. Y al venir a Jesús con nosotros, lo que Él está buscando es personas con un corazón humilde, personas que vengan y reconozcan cuánto necesitan a Jesús. Si tú necesitas a Jesús y lo reconoces, para eso es esta mesa. A lo mejor tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor, nunca le has pedido perdón. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nunca has confiado en Jesús, tú puedes decirle hoy a Jesús, dile ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Como esa mujer, muchos me han juzgado, muchos me han lastimado, pero hoy vengo a ti. Yo creo que tú me amas, Señor. Tú moriste por mis pecados y tú estás vivo, tú eres el Rey, porque resucitaste de los muertos al tercer día. Como esos niños el domingo de Ramos que gritaron, sálvanos, yo, Señor, te necesito, sálvame. Sé tú mi Rey, mi Salvador, mi Señor, yo te recibo en mi vida, Señor.